Esta historia comienza en Japón en el año 1970, exactamente en Tokio, donde algunos magos se encontraban defendiendo la ciudad usando algunos de sus hechizos como el fuego causando explosiones. Sin embargo, esos hechizos eran inútiles contra este monstruo. Los magos, al ver que no le habían hecho ni cosquillas, cambian su expresión a una bastante aterrada. Pero estos, al ver que habían varios de esos monstruos sin esperanza, decían que están jodidos. Y mientras que uno de los monstruos los atacaba, en ese mismo momento el monstruo estalla, causando una gran explosión, que mientras que el polvo comenzaba a esfumarse poco a poco, los magos pudieron ver quién había causado dicha explosión. Los magos, sorprendidos al verlo, pasaban a decir que él es, pero son interrumpidos por el protagonista, el cual les dice que lo han hecho bien, así provocando que estos comiencen a llorar de alegría, pero el protagonista le dice que se retiren. Y mientras que estos magos corrían, uno de ellos pregunta que si realmente pueden huir y dejar a ese hombre atrás, donde el compañero le pregunta que si no sabe quién es ese hombre, ya que él es el fundador de la magia, además del mago más fuerte. Ese dato deja muy sorprendido a este mago, el cual pregunta que si ese hombre es el famoso Ichikami Minato. El compañero con lágrimas le dice que así es, y es la persona que está ahí de pie. Luego de que los magos se fueran, Ichikami Atsumu se queda con los monstruos, los cuales lo estaban rodeando, para luego uno de estos monstruos rápidamente atacarlo. Sin embargo, esos monstruos eran demasiado lentos para Ichikami Minato. Así usando su magia para crear una onda de choque contra los monstruos, eliminando a uno de ellos. Luego de haber eliminado al monstruo, le dice a los demás que vayan hacia él, donde rápidamente se lanzan todos hacia este. Aquí nos cuentan que un día en todo el mundo un gran número de monstruos comenzaron a aparecer de repente, y ese acontecimiento pasó a conocerse como la calamidad. Y las armas de la humanidad eran totalmente ineficaces contra los monstruos. Sin embargo, la humanidad empezó a abrir los ojos a las posibilidades de la magia. Y la magia pronto se convirtió en lo único capaz de derrotar a los monstruos. Y esa batalla entre los monstruos y la humanidad continuó durante más de una década. Luego de eso pasamos al presente, donde vemos al primero y el más poderoso de los magos, Ichikami Minato. Y él es el único que puede salvar el mundo, ya que no hay nadie más capaz. Pero en ese mismo momento, frente de este había aparecido un nuevo monstruo con algunas partes humanas. Ichikami Minato, al verlo, se dice que es un dios demonio, el cual es el monstruo de mayor rango, también llamado el jefe de la calamidad, donde dicho monstruo emanaba una enorme presión de poder mágico. Pero en ese mismo momento el monstruo se había lanzado hacia así atacándolo con un enorme rayo, que apenas Ichikami Minato pudo esquivar utilizando un escudo mágico. Luego de ese ataque, con una sonrisa se dice que el monstruo de repente está usando magia de nivel 14, por lo que está usando todo su potencial desde el principio. Sin embargo, el monstruo comienza a hacer un círculo mágico alrededor de su boca, así reuniendo una gran cantidad de energía de diferentes elementos. Por lo que Ichikami Minato comienza a usar su magia para crear un escudo, así recibiendo el impacto del monstruo. Luego de esa enorme explosión vemos a Ichikami Atsumu, el cual está cayendo hacia el suelo, pero con una maniobra se incorpora para caer de pie. Y mientras que el monstruo sin ningún rasguño emanaba una gran cantidad de energía, Ichikami Minato se dice que eso es el dios demonio, el monstruo más fuerte. Y no hay manera de que pueda ganar a ese ritmo, por lo que, a no tener otra opción, comienza a reunir una gran energía de color azul alrededor de su cuerpo. Y mientras que la energía del monstruo impactaba contra la energía de Ichikami Minato, comenzaba a crear varios círculos, y se decía que el poder de la magia viene determinado por el rango. Y el número de círculos mágicos es lo que determina el rango de la magia. Y el rango más alto que puede alcanzar un dios demonio es el 14. Y su límite es el rango 15, por lo que luego lanza su ataque de 15º rango, Vacío Inocente, provocando una enorme explosión, eliminando a todos los monstruos a su alrededor, causando que también la ciudad quedara desierta. Y mientras que se desaparecía parte del dios demonio, Ichikami Minato había caído al suelo. Y se dice que había derrotado al jefe, y con eso la calamidad fue derrotada. Sin embargo, había usado toda su magia, por lo que morirá como un gran sabio, y esa no es una mala manera de morir.
Y mientras que éste con una sonrisa comenzaba a cerrar sus ojos, se decía que vivió una buena vida. Pero en ese mismo momento del cuerpo de Ichikami Minato comienza a salir su alma para luego dirigirse a un lugar completamente diferente, donde vemos que se había introducido en una persona que estaba en un hospital, donde luego de algunos minutos el chico comienza a mover sus manos, para luego levantarse y decirse con asombro que está vivo aunque utilizó toda su magia. Sin embargo, a lo lejos ve un espejo y pregunta qué demonio es eso. Así que se dirige al espejo y dice que no puede ser posible, para luego preguntar señalando el espejo que quién demonio es ese. Donde vemos que el chico que estaba en la cama del hospital se llama Kusanagi Minato. Luego el médico y la enfermera habían entrado a la habitación para hacerle algunas pruebas. El médico, mientras que le quitaba las vendas, se sorprende bastante, por lo que no puede creerlo, ya que Kusanagi Minato había perdido el conocimiento y entrado en un estado crítico a causa de un accidente de tráfico, pero ya está completamente curado. Y es casi como si se hubiera curado con magia sagrada. Pero Ichikami Atsumu, el cual se encontraba en el cuerpo de Minato, se decía que eso es porque su cuerpo se cura automáticamente con magia sagrada. Y mientras que la enfermera le ponía la camisa a Minato, le pregunta al doctor que si se le agotó su poder mágico, pero el doctor le pregunta qué quiere decir con poder mágico. Nuestro protagonista, el cual llamaremos ahora Minato, le dice que durante la calamidad estaba luchando contra los monstruos. Eso provoca que el doctor mire a la enfermera con una expresión preocupada, así que luego le pregunta a nuestro protagonista que sí podría decirle su nombre y el año. Donde Minato le responde que él es Ichikami Minato y debería ser 1970. El doctor, al escucharlo, pasa a decir que parece un caso de pérdida de memoria. Así que el doctor le dice que su nombre es Kusanagi Minato y el año es 2022. Un poco confundido por lo que le acaba de decir el doctor, se dice que no parece que esté mintiendo. Así que comienza a ver a su alrededor, donde ve un televisor y se dice que es tan fina y además tiene imágenes bastante limpias. Y el calendario dice que la fecha es 2022, pero en ese mismo momento se sorprende al ver una tablet que sostenía la enfermera. Y se pregunta qué es ese aparato, ya que nunca lo había visto. Así que un poco dudoso se pregunta que si realmente es el futuro. Pero es interrumpido por el doctor, el cual le dice que la calamidad que mencionó ocurrió hace 50 años, y no ha aparecido desde entonces. Así que Minato le pregunta que entonces qué pasó con los monstruos. El doctor le responde que hay monstruos, pero no muchos. Minato, al escucharlo, se dice que si eso es cierto, entonces el mundo logró la paz, por lo que un poco relajado le da las gracias a Dios repetidamente. Pero el doctor le continúa diciendo que Ichikami Minato murió en la gran calamidad de hace 50 años y él se sacrificó para salvar al mundo. Por lo tanto, el doctor le dice que él no es Ichikami Minato. Así que Minato se dice que entonces en ese momento murió y se reencarnó en Kusanagi Minato, pero se pregunta por qué reencarnó. Rápidamente cambiamos de escena algunas semanas después, donde Minato había llegado a un apartamento y decía que esa habitación le pertenece a Kusanagi Minato. Y mientras que leía unos papeles, se decía que sus padres fallecieron cuando era niño y fue expulsado por sus padres adoptivos y enviado a un internado. Y desde entonces se las arregla con la herencia de sus padres. Luego se acuesta mirando su identificación y se dice que no existe la magia de la reencarnación, por lo que se pregunta que si su reencarnación fue obra de Dios o fue todo por casualidad. Y mientras que continuaba mirando su identificación, se dice que la Academia de Magia en sus tiempos no había razón para que existiera. Así que con una sonrisa dice que parece interesante, pero en ese mismo momento su teléfono comienza a sonar, por lo que luego lo toma preguntando que quién es ese y qué debe de hacer con eso. Así que solamente se queda pensando por algunos minutos mirando el teléfono, para luego lanzarlo hacia atrás diciendo que no le importa. Pero el teléfono, al caer, abre la ventana de mensajes donde a le decían que habían oído que le habían dado de alta, por lo que le piden que vaya a la escuela, ya que no tiene suficiente dinero. Luego cambiamos de escena a la escuela, donde vemos a Minato que se encuentra en la Academia de Magia Kamui. Con una sonrisa decía que ir a la escuela como adulto hace que su corazón bombee. Y se dice que eso es genial, pero al ver a un estudiante usar su magia se pregunta que qué demonio es esa magia.
¿Y qué demonio es ese poder mágico? Así que con sus manos en la cabeza se pregunta por qué es tan decepcionante. Así que repetidamente se decía que eso no puede ser verdad, ya que comparado con un mago novato de su época, eso es como una décima parte de ese poder. Por lo que con los ánimos en el suelo se preguntaba que si pueden esos tipos tener éxito como magos. Luego pasamos a la clase 2, la cual era la clase de nuestro protagonista. En su asiento con una sonrisa se decía que es como una ráfaga del pasado, por lo que está muy emocionado. Y mientras que se preguntaba que si tiene algunos amigos ahí, alguien detrás le dice a Minato que había ignorado su mensaje llamándolo cabrón. Pero Minato se gira hacia y le pregunta que quién es, el cual furioso manda volar su mesa diciéndole que si se atreve a olvidarlo. Chico llamado Tadano-kun le grita a Minato que es un pedazo de basura sin poderes. Pero Minato, recordando que había visto su nombre en su teléfono, le dice que ya se acuerda de él y le pregunta que si es un amigo. Sin embargo, Tadano-kun con una sonrisa le dice que por fin se ha acordado y además le dice que él sabe lo que significa ser amigo. Pero Minato, sin comprender la situación, le toma la mano y le dice con una gran sonrisa que se lleven bien. Sin embargo, Tadano, enojado, le dice que no es eso, por lo que luego lo agarra por la ropa y le dice que le dé su dinero, ya que le queda mucho en la herencia de sus padres. Minato, haber comprendido la situación, se dice que Kusanagi Minato estaba siendo intimidado. Pero en ese mismo momento Tadano, preparándose para lanzar un golpe, le grita que no se haga el tonto. Sin embargo, se detiene ya que una chica había entrado saludándolos, donde vemos que la razón principal por la que Tadano se había detenido era porque estaba enamorado de la chica. Así que le dice a Minato que no lo olvide llamándolo imbécil para luego retirarse. Luego de eso el profesor comienza a dar su clase donde la lección era sobre la gran calamidad. Le decía que la calamidad final, conocida como la gran calamidad. Le dice que por todo el mundo aparecieron monstruos y así la humanidad se desesperó, pero el pionero de la magia llamado el gran sabio Ichikami Minato pensaba de otro modo, ya que él no se rindió y derrotó a todos los monstruos él solo, y por fin se enfrentó al jefe de la calamidad y al dios demonio, a que aplastó a riesgo de su propia vida. Desde ese entonces la calamidad no ha vuelto. Así que luego de esa explicación el profesor le pregunta a sus estudiantes que quién era exactamente Ichikami Minato, donde rápidamente la chica peli azul levanta su mano, la cual se llamaba Yuika. Así que Yuika dice que Ichikami Minato fue el único superviviente de la primera calamidad y el primer mago, y la razón por la que se construyó la Academia de Magia Kamui. Por lo que con admiración le dice que él era el héroe del mundo y el ídolo de todos los magos. El profesor le dice que eso es correcto, y fue el único superviviente de la primera calamidad y el primer ser humano en aprender magia. Y esa academia de magia fue creada para convertir a muchos más magos como Ichikami Minato, el mayor mago de la historia de la humanidad. Pero Minato, muy sonrojado y temblando, se dice que por favor paren de decir esas cosas, ya que se está muriendo de la vergüenza. Y no esperaba que lo postularan así, por lo que se arrepiente de haber ido a la escuela. Sin embargo, es como había dicho el doctor, el mundo está en paz, y es por eso que los magos se han vuelto débiles. Y mientras que disfrutaba del ambiente pacífico, el profesor, terminando la clase, les dice que el siguiente día tienen sus evaluaciones de poder mágico. Por lo que Tadano rápidamente se dirige hacia Minato y le pregunta que si ha oído bien, ya que será divertido ver lo basura que es su poder mágico. Pero Minato, con una expresión amargada, se pregunta que si alguna vez ese tipo se calla, y además no tiene sentido quedarse ahí, por lo que comienza a marcharse. Tadano, al verlo irse, le dice que sus padres tampoco tenían poderes mágicos, así riéndose a carcajadas con sus compañeros. Sin embargo, se gira hacia Tadano y le pregunta que si él es imbécil, lo que provoca que Tadano se enfurezca y le pregunte que si quiere que le dé una paliza. Así que rápidamente comienza a conjurar un hechizo creando una bola de fuego, asustando a los demás estudiantes que se preguntaban que si de verdad va a usar magia en la aula. Pero en ese mismo momento Tadano ya había lanzado su ataque diciéndole a Minato que muera. Y mientras que la bola de fuego se dirigía hacia Yuika grita que eso es peligroso. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que la bola de fuego había impactado creando una explosión. Pero Yuika le reclama a Tadano diciéndole que no puede usar la magia por una insignificante disputa, ya que alguien podría salir herido.
Sin embargo, Tadano le dice que Minato estaba intentando pelearse con él, por lo que eso no es su culpa. Y mientras que el humo comenzaba a salir del aula, vemos entre el humo una silueta, el cual era Minato, que se encontraba con una expresión relajada. Pero los demás compañeros, incluyendo a Misua, se encontraban bastante sorprendidos, por lo que Minato con la mano en su cabeza dice que lo han pillado. Tadano sorprendido dice que Minato está ileso después de recibir su magia de frente, por lo que pregunta qué está pasando. Sin embargo, Minato se decía que es magia de nivel 1 y puede defenderse con su barrera mágica y no necesita usar la magia activamente. Así que emanando su aura le dice a Tadano que lo había tolerado porque él es un niño, pero necesita ser castigado. Y mientras que Tadano y sus compañeros se encontraban asustados, ya que Minato estaba emanando una gran cantidad de energía. Así luego creando una luz, por lo que los demás estudiantes se decían que no se pueden mover, otro se preguntaba qué está ocurriendo. Yuika, sorprendida y confundida, se preguntaba qué es esa magia y qué está pasando. Sin embargo, Minato había comenzado a caminar hacia Tadano, para luego lanzar su mano hacia Tadano lentamente, el cual se encontraba asustado. Pero en ese mismo momento son interrumpidos por el profesor, el cual le pregunta qué fue ese sonido de hace un momento y si alguien está usando magia ahí. Minato, al ver al profesor, suspira para luego cambiar su expresión a uno alegre y decirle que no había pasado nada en el aula y quizás alguien estaba usando magia afuera. Pero el profesor le dice que no hay ninguna actividad del club de magia en la escuela. Minato le dice que es posible que un alumno ajeno a ese departamento utilice la magia a su antojo, ya que a los magos les gusta hacer magia. Sin embargo, el profesor le pregunta que entonces qué pasa con el humo, donde Minato con una sonrisa le dice que eso viene de afuera. Así que el profesor, pensando, dice que si es Minato quien lo dice debe de ser verdad. Por lo que luego les dice que va a buscar al culpable, por lo que le pide a los demás que vuelvan a sus asientos. Y mientras que Minato se despedía del profesor, se dice con una sonrisa que tal vez cree pruebas falsas para cerrar ese caso. Pero Tadano, retirándose y enojado, comienza a maldecir a Minato, el cual decía para sí mismo que aunque solo sean estudiantes, su nivel de magia es demasiado bajo, por lo que se pregunta que si podrían llegar a derribar a un monstruo, ya que incluso si no hay calamidad, debe haber monstruos alrededor, así que decide ir a comprobarlo. Rápidamente cambiamos de escena a la vieja Shibuya, donde vemos a Minato con una capucha tapando su rostro, donde luego de algunos minutos se para en un edificio y se dice que Shibuya también ha cambiado mucho. Pero en ese mismo momento utiliza su magia para impulsarse en el aire. Y se decía que no siente ningún monstruo alrededor y puede que todo esté en ruinas, pero parece que la policía se los llevó a todos. Pero en ese mismo momento siente el aura de un monstruo desde muy lejos, además también hay un humano solitario. Así que comienza a acelerar su velocidad, luego pasamos con esta chica, la cual se encontraba arrinconada por un monstruo. Mientras que le decía al monstruo que se aleje, el monstruo comenzaba a atacarla, pero Minato había llegado a tiempo colocándose así entre la chica y el monstruo. Sin embargo, el monstruo al verlo comienza a atacarlo, así que rápidamente Minato usa uno de sus hechizos para crear púas que habían salido del suelo. Luego de acabar con el monstruo, Minato se gira hacia la chica y nota una insignia, la cual pertenece a los magos policías. Luego le dice a la chica que tenga cuidado la próxima vez. Y mientras que la chica le daba las gracias por haberla salvado, comenzaba a utilizar su hechizo, así retirándose de dicho lugar. Y luego de que se fuera, la chica se preguntaba quién era, ya que parecía un gran mago, pero ahora que lo piensa no había cantado ningún hechizo. Luego pasamos con Minato, el cual decía que hizo bien en mantener su cara oculta, ya que acabó de reencarnarse y no quiere sobresalir. Pero no puede creer que la chica estaba a punto de ser asesinada por un monstruo de tan bajo nivel. Y los niveles de magia de la policía también han bajado mucho por lo que se ve, y no hay duda de que la gente en ese tiempo no pueda derrotar a un monstruo. Y no solo los estudiantes sino también la policía, ya que los magos en esa línea temporal se han vuelto ciertamente más débiles. Y parece que incluso en ese periodo de tiempo necesitan sus poderes, pero de todos modos aniquilará todos los monstruos del área. Luego cambiamos de escena a la escuela, donde el profesor le decía a los estudiantes que van a medir su poder mágico.
Además le dice que se aseguren de obtener ese mismo día tanto como su poder como su atributo, ya que son el valor más importante si ellos esperan convertirse en un mago profesional. Minato, un poco decepcionado, se pregunta que si no pueden medir su potencial sin usar esa cosa. Y por no hablar de los alumnos, pero que los profesores ni siquiera sepan algo tan básico, ya que la percepción mágica es la base de la magia. Pero en ese mismo momento es interrumpido por Misua, la cual le dice que es un buen momento para hablar. Y mientras que ésta se había acercado a Minato, los otros estudiantes, un poco sorprendido, pasaban a decir que Misua y Minato están hablando entre ellos. Luego pasamos con la chica, la cual le decía a Minato que es la primera vez que ellos hablan, así que ésta se presenta como la segunda hija de la noble casa mágica de Misua. Pero Minato, confundido, le pregunta qué es un noble mágico. La chica le dice que si él no sabe, ya que ellos son líderes de 4 casas nobles y las cabezas de los magos. Minato, imaginándose cómo sería la nobleza, se dice que por aquel entonces no existía nada parecido y nunca había oído hablar de esa familia Misua. Pero luego pasa a ver a Yuika y se dice que su poder mágico no es grande para una familia de magos prominentes y su poder seguro es mediocre. Sin embargo, Yuika se preguntaba qué le pasa a ese tipo, ya que fue generosa iniciando una conversación con él. Pero Tadano, el cual se encontraba en el mismo lugar al ver a la chica hablar con Minato, se enfurece. Luego Minato, con una expresión simple, le dice a la chica que tiene que ver con él la nobleza mágica. Eso provoca que Yuika se enoje y se diga que ese tipo cuanto más habla más se enoja, así que ésta dice para sí misma repetidamente que tiene que calmarse y respirar hondo, ya que ella es una noble y tiene que pensar en su dignidad. Sin embargo, Minato, al verla, se pregunta qué diablo está mal con esa chica. Pero Yuika, con una expresión más seria, se dice que cuando Minato fue golpeado con magia, había salido ileso, por lo que debe de haber una razón. Así que ésta le dice a Minato que quiere hablar sobre el día anterior, pero en ese mismo momento el profesor los interrumpe diciéndole que se preparen. Por lo que Minato, muy feliz, decía que es hora de medirse. Pero Yuika, al no tener la oportunidad de saber lo que había pasado, se dice que va a ver su verdadero poder después de su evaluación. Luego vemos que el primero en evaluarse es Tadano, el cual comienza a tocar el cristal, el cual le marca que su poder mágico es de 1000 y su atributo es el fuego. Pero Minato, al ver los resultados, se dice que si es 1000, entonces las normas de medición no han cambiado en los últimos 50 años. Luego pasamos con el siguiente, la cual era Yuika, que comienza a tocar el cristal, comenzando a crear algunas burbujas de agua, donde su poder mágico era de 2000, con el atributo de agua, donde el profesor le menciona a Tadano y a Yuika que sus poderes mágicos están a la altura de ese año, y los dos serán unos magos fantásticos. Los estudiantes, al escuchar al profesor, pasaban a alegrarse y decir que es como era de esperarse de Tadano, el prodigio de la magia de fuego. Sin embargo, Minato, muy decepcionado, se dice que seguramente se trata de una broma, ya que ella está en la cima con 2000 y eso no es mucho mejor que una aficionada. Pero Yuika, con una sonrisa, se dice que como ve eso Minato, ya que ese es el verdadero poder de la casa Misua. Sin embargo, Minato, un poco incómodo, se pregunta por qué Yuika está tan orgullosa y por qué lo mira con esa cara, ya que eso es insoportable. Pero en ese mismo momento el profesor llama a Minato, donde los estudiantes al verlo decían que Minato se clasificó en la parte inferior el año pasado. Otro decía que él es impresionante en el estudio, pero su talento en la magia es terrible. Tadano, con una sonrisa, se decía que Minato no tiene talento, por lo que se avergonzará delante de Yuika. Pero Yuika, con una sonrisa, se preguntaba que cuánto poder mágico tiene Minato, sin embargo está segura de que Minato no le ganará. Y mientras que Minato se encontraba frente al cristal, se preguntaba qué puede hacer, ya que antes destacaba demasiado y era un fastidio. Así que se propone a contenerse un poco, para luego proceder a tocar el cristal, y mientras que embuía su maná, se dice que lo dará todo, ya que si eso puede medir el poder de un gran sabio, entonces lo comprobará él. Y mientras que aún continuaba emanando su energía en el cristal, lo que provoca que la escuela entera comience a brillar, donde algunos personajes son mostrados percatándose de la energía. Yuika, al ver dicha luz, se preguntaba qué está pasando, pero en ese mismo momento el medidor comienza a girar rápidamente, así provocando un estallido de luz que provoca que el medidor de poder mágico explote, así esparciendo todos los pedazos en la sala de medición.
Minato al ver dicha explosión se decía que no había pensado que se rompería después de que se pusiera un poco serio, pero al ver a los estudiantes se dice que nadie ahí podía sentir su poder mágico, por lo que se pregunta que si ellos son realmente capaces de convertirse en magos. Luego de eso pasamos con el profesor, el cual les preguntaba a los estudiantes que si alguien está herido. Luego se acerca a Minato y le pregunta que si está bien, el cual le responde que sí, donde el profesor le dice que tiene suerte, ya que él estaba justo en medio de la explosión. Luego mirando los escombros del medidor dice que es la primera vez que ve destruir un dispositivo de medición, por lo que dice que al parecer era un aparato defectuoso. Pero un poco preocupado dice que eso no es bueno, ya que ahora no podrán saber cuál es su poder mágico y atributo. Así que Minato le pregunta por qué eso es malo. El profesor le responde que ellos dividen a los alumnos en grupos para la clase de combate y iban a decidir los grupos después de ver sus resultados. Así que luego llama a Tadano y le dice que sí puede llevar a Minato en su grupo, el cual se queda por unos momentos pensativo, para luego sonreír y cambiar su expresión a una alegre diciéndole al profesor que lo hará. El profesor le dice que eso es genial, ya que si Tadano puede estar tranquilo. Sin embargo, Tadano le susurra a Minato que está deseando trabajar juntos. Rápidamente cambiamos de escena a la antigua Shibuya, donde el profesor les explicaba a sus estudiantes que hay monstruos que aún habitan lugares que fueron severamente destruidos por la gran calamidad. Y la actual Shibuya está abandonada y regularmente los magos y policías subyugan a los monstruos. Y ellos, los alumnos de la academia, también tienen que colaborar en ello, ya que más de la mitad de los monstruos han sido eliminados por los magos profesionales, por lo que ellos no tienen que preocuparse demasiado. Donde Minato se decía que no esperaba una clase práctica, pero incluso los estudiantes deben ser capaces de acabar con algunos monstruos, ya que al fin y al cabo trabajarán en grupos. Sin embargo, mirando a sus alrededores se dice que él había estado ahí en la noche, pero algo es extrañamente raro, ya que está seguro de que aniquiló a todos los monstruos, sin embargo todavía puede sentir algunos. Además no hay señales de ningún desastre, por lo que se pregunta por qué hay monstruos mostrando los dientes ahí. Y mientras que dos chicas conversaban diciendo que van a competir, Minato se dice que esa es una clase práctica, sin embargo ellos son tan preocupados. Pero en ese mismo momento el profesor les dice a todos que la clase de práctica comenzará. Y luego de que todos se fueron en grupos, rápidamente Tadano se acerca a Minato para empujarlo hacia un rincón, donde Tadano le dice con una gran sonrisa que se quede ahí y no se interponga en su camino. Y mientras que Minato se limpiaba la suciedad, Tadano le dice que está siendo amable con él, pero no va a ser fácil con él esta vez. Sin embargo, Minato le dice que si no le gusta entonces tiene que ignorarlo, pero Tadano muy enojado le dice que incluso aunque Minato sea literalmente basura, le pregunta por qué Yuika está tan interesada en él. Lo que deja bastante confundido a Minato por algunos minutos, para luego decirle a Tadano que sí será que le gusta Yuika, lo que provoca que Tadano se enfurezca aún más. Y mientras que Minato estaba distraído con algo, Tadano comienza a crear un hechizo de fuego con sus compañeros y le dice que está muerto. Pero Minato con una expresión relajada le dice que no lo haga, sin embargo Tadano le dice que no tiene sentido disculparse ahora. Minato le dice que mirara detrás de él, donde Tadano le dice que no se dejará engañar por trucos tan infantiles, sin embargo se gira para ver un enorme monstruo detrás de ellos. Estos al verlo se asustan bastante y preguntan por qué hay un soldado demonio en ese lugar. Pero uno de los compañeros de Tadano le dice que él puede ganarle, donde Tadano haciéndose el valiente le dice que sí puede, y eso es trabajo ligero para él. Así que Tadano rápidamente le lanza un hechizo de fuego al monstruo, donde después Tadano menciona que el trabajo está hecho. Sin embargo, el monstruo ni siquiera tenía un rasguño, provocando que Tadano comience a aterrarse. Minato al verlo se dice que un soldado demonio no puede ser derribado con su magia de nivel 1. Pero en ese mismo momento el monstruo comienza a acercarse hacia ellos, lo que provoca que estos del terrible miedo que tenían caigan indefenso frente al monstruo, donde Tadano con lágrimas se decía que va a morir, así provocando que se haga en los pantalones. Y mientras que el monstruo lo atacaba se detiene por algunos milímetros de Tadano.
ya que Minato con su intención asesina provoca que el monstruo se imaginara lo que le sucedería si continuaba con su ataque, por lo que este decide rápidamente echarse hacia atrás. Y mientras que Minato comenzaba a caminar frente a Tadano y sus compañeros decía que incluso un soldado demonio puede saber cuál de los dos es más fuerte. Pero el soldado demoníaco al ver la increíble aura de Minato, comienza a subir sus manos para luego comenzar a crear un potente hechizo. Así que Minato comienza también a formular un hechizo donde Tadano con lágrimas decía que no puede derrotar a esa cosa con magia de nivel 1. Donde uno de sus compañeros le dice que todos van a morir. Pero en ese mismo momento el monstruo había lanzado su hechizo mágico de nivel 2, rotura de rocas. Sin embargo, mientras que la roca se acercaba hacia ellos, Minato pasa a sonreír y lanza su hechizo de nivel 1, flecha de fuego. Así impactando ambos hechizos, donde el hechizo flecha de fuego comienza a hacer que retroceda el hechizo del monstruo, hasta hacerla pedazos y continuar su camino hacia el monstruo creando una explosión. Luego de dicha explosión, Tadano al ver el cráter de fuego que había creado el hechizo de Minato se pregunta sorprendido qué demonio había pasado, ya que Minato acabó de matar a ese demonio. Así que este se dice que eso es imposible, por lo que se pregunta que cómo puede alguien como Minato acabar con un soldado demonio. Pero Minato se dice que es extraño que un soldado demonio esté en Shibuya, además había matado a todos los monstruos antes. Sin embargo aparecieron de nuevo, por lo que es realmente extraño. Y eso es un mal presentimiento ante de un desastre. Y mientras que este imaginaba su vida pasada donde los monstruos acababan con todos los humanos y este había perdido a seres queridos. Este con un rostro triste comienza a cerrar su puño para alzar su cabeza y decirse que aunque vuelva a ocurrir una calamidad salvará a todos.